Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala de poder estar en este devocional acercándonos a nuestro Señor Jesucristo. Les saluda el pastor Juan David Galvis. Estoy pastoreando aquí en Puerto Nari, Antioquia. Soy sobrino del pastor Jorge Galvis, a quien también le doy muchas gracias por esta oportunidad que me da de poderme dirigir a ustedes a través de este devocional. Entonces vamos a entrar en materia del devocional. Vamos a disponer nuestro corazón y vamos a adorar a nuestro Rey, a nuestro Dios, con un cántico de adoración. Basado a ello, oramos y damos paso a la enseñanza de este día. Vamos entonces a disponer nuestro corazón para adorar al Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Padre, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia para adorarte, exaltarte, darte toda la honra, toda la gloria, poder humillarnos delante de ti, delante de tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por todas tus bendiciones y todo lo que tú haces en favor de nuestras vidas. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre mío. Gracias por rescatar nuestra vida en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación. Gracias por toda la obra de nuestro Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Padre, bendice, Dios mío, en esta hora a cada hermano que escucha este devocional, que dispone su vida para dedicarle tiempo, Señor, a este devocional, que valora, Señor, el esfuerzo de muchos de los hermanos que sacan tiempo, Señor,
para estudiar un tema, para preparar este devocional, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, gracias. Gracias por cada uno de ellos, tanto el que oye como el que lo expone, Señor. Señor, gracias. Todo lo hacemos para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, en esta hora presento mi vida, Señor, delante de ti, Señor, para decirte que me guíes, Señor, en tu palabra, para poder exponer, Señor, de acuerdo a tu maravillosa y preciosa voluntad. En el nombre de mi Señor Jesús, te doy muchas gracias, mi Rey, por lo que hoy aprenderemos, esa bendición grande para la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro buen Dios. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a dar paso, después de haber adorado al Rey, a nuestro Dios, vamos a dar paso a la enseñanza de nuestro devocional, acercándonos a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que, si usted tiene la oportunidad, abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a estar mirando el versículo 18 al 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del verso 18 al 23. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100 y al 60 y al 30 por uno. Amén y amén. El tema que quiero compartirles en este devocional, mis amados hermanos, eh, titula así: Ahora sé lo que debo de hacer. Ahora sé lo que debo de hacer. Y de acuerdo con la palabra, con estos versículos del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, una de las historias que muchos hemos leído y hemos escuchado muchas predicaciones con respecto de este tema, pero quiero enfocar esta enseñanza por unas preguntas que nosotros quizás nos hacemos todos los días con respecto a nuestra familia, nuestros amigos, los vecinos, o cuando salimos a hacer esas actividades evangelísticas donde se predica la palabra y suceden muchas cosas. Preguntas como, ¿por qué no persevera? ¿Por qué no viene a buscar de Dios a la iglesia? ¿Por qué se van? ¿Por qué no permanecen? Muchas preguntas que producen en nosotros desánimo, aflicción, preocupación por nuestra familia, de que usted una y otra vez le enseña, les predica y nada. Resulta que el Señor, en su amor y su misericordia y su sabiduría, nos deja esta gran enseñanza, donde estaba reunido con la multitud y les da esta parábola, con el propósito de que muchos entendieran acerca de lo que sucede cuando se siembra la palabra de Dios. Entonces el Señor da la parábola y los discípulos pues no la entendieron. Entonces ellos van, como tenían la confianza y estaban ahí con el Señor, le preguntan: Señor, dinos
qué significa esta parábola y el Señor les da el significado y ya lo miramos. Entonces, como pudimos ver, hay unas circunstancias en muchas personas, los cuales no les hacen permanecer en el camino de nuestro Señor Jesucristo, en la perseverancia de la palabra de Dios. Dice que el primero es los del camino, y esto es algo muy importante de entender, mis amados, porque en muchas ocasiones nosotros nos ponemos que no sabemos qué hacer, porque queremos, y en el anhelo de nosotros está es que todos vengan a los pies del Señor, sigan esa vida cristiana de gran bendición, como lo ha sido para usted y para mí. Entonces, miramos que en los del camino el Señor da un punto muy importante. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo se refiere aquí a Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mis hermanos, hay un grupo de personas que cuando se les predica el Evangelio, se les habla la palabra de Dios, ellos no entienden nada. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón está distraída, desentendida de las cosas de Dios. Y está la ignorancia que no comprenden la obra de nuestro Señor Jesucristo, por qué el tema de arrepentirnos, por qué el tema de reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios, por qué aceptar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que dicen cosas, de este tipo de personas dicen cosas incoherentes, como yo no le dije nada, yo no mandé al Señor, yo no mandé a Jesús a que se crucificara por mí. Y bueno, y estas son cosas que realmente hay en las personas desentendidas, personas que están en una ignorancia tal que no entienden la palabra de Dios. Y la palabra se les siembra, la oyen, pero como no la entienden, viene Satanás y vuelve y confunde sus mentes. Siguen engañados, siguen ciegos a la verdad de la palabra de Dios. Están confundidos, engañados, desentendidos del tema y siguen así. Y este tipo de personas jamás van a aceptar lo que usted y yo vamos a sembrar en ellos. Estas personas tienen un gran problema y ese problema se llama el desentendimiento. No entienden la palabra, están engañados y confundidos. Y otro punto dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz y en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Resulta de que hay un grupo de personas que entienden la palabra, pero en su pensamiento y en su vida, el único deseo que tienen es de gozar la vida, estar bien, llenos de vida, tener todas las cosas para satisfacer sus deleites, vivir en fiestas. No quieren sufrir, no quieren pasar aflicciones, quieren tener una vida chévere, una vida en solo gozo y alegría. Entonces, ese tipo de personas entienden la palabra, la reciben con gozo, de acuerdo a lo que tiene en su corazón, la reciben con gozo, pero esa palabra no hace no entra en esa profundidad en ellos, porque la palabra nos exige que debemos de sufrir, debemos de pasar aflicciones, y esas aflicciones son cuando la palabra nos enseña y nos muestra y nos comienza a exigir el cambio de vida. Aquellos que les gusta muchas cosas de deleite del mundo, y cuando la palabra comienza a exhortarles, comienza a hacer de tropiezo para esa alegría de ellos según su vida, ellos no aceptan y más bien se van, porque esa palabra no cabe en ellos,
el tener que dejar su gozo, su deleite, por cambiar lo que está escrito, ¿sí? Esas cosas cuando vienen, por eso al final que dice, y oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, por causa de la palabra vienen todas estas cosas, pero a ellos no les gusta y prefieren mejor irse. Y otra circunstancia en la vida de muchas personas es, dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este tipo de personas son esas personas que viven de su orgullo por las cosas materiales. Muchas personas eh, tienen más su esperanza en en la vida de las riquezas, son personas que tienen cómo vivir cómodamente y este tipo de personas tienen algo y es que ellos en su pensamiento no tienen necesidad de nada, no tienen necesidad de nada. Entonces la palabra viene y comienza a confrontar sus vidas y están tan arraigada su vida a las riquezas que no quieren, no aceptan muchas cosas de la palabra. Si no, mire lo que pasó con el joven rico. Este joven, este es un claro ejemplo de esta situación. El Señor le dice, guarda los mandamientos, y le nombra algunos. Pero cuando llega el punto de decirle, el Señor dice, y amó a este joven, porque había guardado toda la palabra. Pero cuando llega el punto del que le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dice que se entristeció porque tenía muchas riquezas. ¿Sí? Y dice el Señor, qué difícil será para el rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una de las exigencias que hace la palabra de Dios, hace el Señor, es que todo lo que tenemos, la riqueza y todo lo que tenemos en bienes materiales le pertenece al Señor, ¿sí? Y muchas personas tienen eso como suyo propio, algo que le pertenece, pero sabemos, los que somos del Señor, sabemos que todo lo que hay en este mundo le pertenece a Él y Él dispone como Él quiera de nosotros. Nosotros somos simplemente administradores y este tipo de personas tampoco perseveran en la palabra de Dios, en los caminos del Rey. Entonces, estas son circunstancias, mis hermanos, que hay en las personas. Entonces, muchas veces ustedes se afligen porque no hace, esa palabra no hace lo que nosotros anhelamos, de que vengan personas, se arrepientan, se conviertan y cambien su vida, sea el que se sea. Y más cuando son familiares de nosotros, sí que difícil es. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que sabiendo estas circunstancias, estos problemas, ya tenemos motivos por qué orar. Por eso el tema dice, ahora sé lo que debo de hacer. Y es enfocado en poder decirle, en poder hacer una obra en el familiar, en el que sea. Si su familiar tiene el problema número uno, que es el del camino, que no entiende la palabra, pues hay que orar por ese familiar para que su mente sea abierta y deje de ser desentendido y entienda, su ignorancia se vaya y pueda entender la palabra. O si el problema es el que tiene problemas con el gozo de la vida, los deleites y todo eso, pues que el Señor sea obrando en su corazón y eso se quite de él y pueda entender que todos debemos de padecer, todos debemos de sufrir, ¿sí? Y poder recibir todas las cosas, las aflicciones, porque eso trae en nosotros paciencia, y ya eso es un tema más profundo. Y si quizás sean personas que tienen su esperanza en la riqueza y eso, poder pedirle al Señor que eso se quite de sus vidas para que la palabra sea sembrada con gozo y pueda ver en su corazón sea buena tierra, su vida sea buena tierra, porque cuando vengan todas estas cosas, viene Satanás a robar la palabra, no podrá, porque es buena tierra, fue sembrada y todo lo que está escrito lo cree, ¿sí? Y todo lo que está ahí en la palabra, él lo cree,
no duda en nada. Si vienen las aflicciones, las persecuciones, las recibe y las acepta y las soporta, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si vienen los temas de los afanes de la vida, las riquezas, el engaño y todo eso, pues sabemos que Dios nos dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y sabemos que dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, la buena tierra no tiene ningún problema de las otras tres. Entonces, es importante, mis hermanos, saber qué hacer, orar por las diferentes circunstancias que están ahí, de las que aparecen ahí escritas. Y el Señor lo dejó porque eso, si pasó en ese tiempo, pasa en nuestro tiempo y poder hacer un trabajo eficaz. Mis hermanos, Dios me les bendiga grandemente y espero que esta palabra haya cabida en sus corazones y podamos seguir adelante en todo lo que debemos de hacer. A todos Dios les bendiga grandemente.